Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos una palabra acerca de unos pasajes tal vez más conocidos de la Escritura, el Sermón del Monte, que encontramos en el libro de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7. De todas las enseñanzas que trajo Jesús, tal vez sea una de las que más han marcado en la historia de la Iglesia. En el libro de Mateo en concreto hay 5 grandes enseñanzas o sermones que hace Jesús. Este es el primero. En el capítulo 4 vemos cómo Jesús inicia su ministerio hasta ya terminar en el capítulo 28. Y este sermón habla acerca de los valores que tienen que tener aquellos que le siguen, los principios que marcan sus enseñanzas y cómo Dios bendice al ser humano según Jesús enseñaba. De tal manera que meditar en estos 3 capítulos es algo tan importante y que tiene mucho valor. Vamos a leer en Mateo 4, 23, justamente el versículo, antes de empezar Mateo 5, y nos da un poco el contexto de lo que estamos hablando. En Mateo 4, 23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos de enfermedades, atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Así que este es el principio del ministerio de Jesús. Hay gente que cuando mira el libro de Mateo ve a Jesús como el Mesías, como aquel que cumplió las profecías mesiánicas. Si tú observas los 4 evangelios, cada uno tiene como un énfasis diferente. Mateo es, por así decirlo, el más judío, el que más hace referencias del Antiguo Testamento. Juan es el que habla más de Jesús como el Hijo de Dios, aquel que se encarnó y vivió con nosotros. En Lucas vemos más la humanidad, en Marcos vemos más a Jesús como el Todopoderoso haciendo sanidades y demás. Y Mateo, en este evangelio, es como si quisiera mostrarnos a Jesús como el Rey, como el Mesías, pero también como Él ministraba. Es decir, en este evangelio, en comparación con los otros, no solamente hay discursos, sino que se nos cuenta los encuentros que Jesús tuvo con personas para traerles ministración y cómo también ministraba a las multitudes. De tal manera que hay algunos comentaristas que dicen que el Evangelio de Mateo no solamente habla de Jesús como ese Mesías prometido que cumplió las profecías, sino que habla también como un ejemplo, una guía de cómo tenemos que ministrar a la gente que quiere venir a los pies de Jesús. Aquí vemos cómo Jesús tenía un triple ministerio. Veíamos que enseñaba, es decir, tenemos que tener una parte muy importante de enseñar la palabra de Dios. A veces parece que es una cosa dada por sentado, pero no es así. Cuando tú miras las iglesias, ves que hay una cantidad de ignorancia acerca del Dios de la Biblia, acerca de la Biblia de Dios, tremenda. La gente desconoce muchísimas cosas que tenía que conocer acerca de quién es Dios, cómo trabaja, qué hace, qué quiere Dios de ti, cómo poner en práctica sus mandamientos, tantas cosas que son básicas, que no se puede vivir. Es decir, es como el que se compra un móvil y nunca lee las instrucciones. Por tanto, tarde o temprano algo harás que se te estropeará y encima tú vas a tener la culpa. Entonces, hay que saber las instrucciones. Y en el libro de Mateo se nos muestra lo que Jesús hacía y lo que él pedía de sus discípulos. Así que les enseñaba. Luego dice aquí que anunciaba el evangelio del reino. La palabra evangelio significa la buena noticia, el buen anuncio, pero ¿de qué? Del reino de Dios. Es decir, no estamos predicando simplemente una parte del evangelio. Hay gente que solamente predica salvación y prosperidad.
pero es que la Biblia habla de mucho más, habla de señorío, habla de justificación. Una justificación es una cosa tremenda, es decir, que Dios te hace justo y te perdona por lo que Cristo hizo en tu lugar. Habla de redención. Redención significa que ha sido comprado. Se utiliza la misma palabra en griego para redención que cuando una persona conseguía su libertad de la esclavitud. Entonces, todas esas cosas son parte del reino de Dios. Por supuesto, si hay reino de Dios, es que hay un rey. Y Jesús es el rey. Entonces, y la gente tiene que aprender a vivir bajo las normas del rey. Y luego, por supuesto, la tercera parte dice, sanando toda enfermedad, liberando a todos los atormentados por espíritu. Es decir, que ahí vemos el triple ministerio de Jesús. Y como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Enseñar, anunciar y ministrar a todo aquel que busca servir a Dios. Entonces Jesús, cuando empieza a dar este sermón tan tremendo, esta enseñanza, la hizo, yo he estado en ese lugar donde lo hizo y es una de las experiencias más bonitas de mi vida. Dios mediante, en fe, vamos a proclamar que el próximo año vamos a ir todos a Israel. Yo sé cómo ir barato, O sea, si estoy diciéndote que yo soy capaz de llevarte bien barato a Israel y pasar una semana maravillosa, de verdad que lo podemos hacer. Así que vamos a orar en fe, que el Señor provea los recursos para el próximo año hacer nuestro primer viaje anual. Todos los años me gustaría hacer que pudiéramos hacer un viaje allí y no me canso de ir. Y precisamente uno de los lugares que visitaremos es el famoso Monte de las Bienaventuranzas. Además que es precioso. Está en una colina y luego baja para abajo y está el mar de Galilea allá al fondo. Es como un anfiteatro natural. Entonces Jesús estaría arriba en la colina hablando y luego todo para abajo, lleno un montón de gente hasta la playa. Puede que hasta 5.000 personas ahí todos escuchándole, ahí a ver qué enseñaba este rabí de Galilea y qué nos tiene que aportar. Entonces, unas cosas que vemos interesantes en este Sermón del Monte, que son 3 capítulos, y lo vamos a ver un poco a la vista de pájaro, es lo que dice en el versículo 1. El versículo 1 dice así, del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y luego vamos a ver el último versículo de este Sermón del Monte, en Mateo 7, que dice, pero cuando terminó Jesús, versículo 28, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí vemos que hay un conflicto. O hay, por un lado, la multitud, un montón de gente. Si de repente el Señor nos utilizara con poder y empezase la gente a sanarse, cánceres, sida, toda enfermedad rara, personas endemoniadas, gordas, de verdad, yo sufro de verdad cuando veo personas con epilepsia, de verdad en el hospital, de verdad que destrozada la vida, destrozada la vida por esa enfermedad que tiene un origen espiritual, aunque también tiene su parte física, pero hay otra parte espiritual, y ver personas así que sean liberadas, pues enseguida se va a llenar cualquier sitio donde estés, pero junto con esa multitud que ha recibido los beneficios de esa salvación, de ese reino de Dios, Jesús aquí habla a otros que llama los discípulos. Es decir, que dentro de la gente que le escuchaba había un grupito de personas, mucho más de 12, porque vemos que en Pentecostés había 120 por lo menos, pero había un grupito ahí a los cuales les dirige este sermón en particular. Aquellos que iban a ser los que le iban a seguir. La palabra discípulos en griego es la palabra maceteis, que significa aquel que sigue a un maestro. Es decir, que no solamente aprende su doctrina, sino que aprende su vida. La gran diferencia entre el método de enseñar judío y el método de enseñar griego es que el griego occidental, que es lo que conocemos en nuestras escuelas, tú te sientas en una escuela, escuchas lo que te enseña el maestro, coges tus apuntes y te vas a tu casa. En el mundo judío no era así. Cuando tú querías aprender de un maestro, te tenías que ir a vivir con el maestro. Estabas en su casa, veías cómo trataba a su esposa, veías cómo tenía limpia la casa, de tu bolsillo tenías que pagar el mantenimiento de él y de los otros discípulos,
tenías que aceptar que él te mandase trabajos, pues como podía ser ordeñar las cabras o traer leña para el fuego, y tú aprendías un estilo de vida, no solamente aprendías de la palabra. Durante el día tenías tiempos de enseñanza en que te sentabas ahí junto con tu rabino, junto con todos ahí los alumnos que había, y él te enseñaba de la palabra, pero luego le acompañabas a lo largo de su vida. Es decir, que él te transmitía un modelo de conducta. Entonces aquí Jesús está mostrando un modelo de conducta también para aquellos que le van a seguir. Otra de las cosas interesantes que tiene este libro de Mateo es que empieza con un versículo en Mateo 1:23 que dice que llamarán a ese niño Emmanuel, Dios con nosotros, y termina con otro versículo en el 28:20 que dice: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Y esa es la gran promesa que hace que todo esto se haga realidad. Que el Señor sigue estando aquí con nosotros. No solamente en esta reunión, sino cuando te vayas a tu casa, Él va a seguir estando allí. Él es la ayuda imprescindible para hacer todo esto realidad. Porque verdaderamente, si uno coge las enseñanzas de estos 3 capítulos, se dará cuenta que son ideales muy largos. Aquí se habla de las bienaventuranzas, aquí se habla de ser sal de la tierra, aquí se habla de ser luz, aquí se habla de perdonar a los enemigos, aquí se habla de no prometer lo que no vas a cumplir, aquí se habla de cómo orar, de cómo ayunar, de cómo guardar su palabra. Hay muchísimas enseñanzas de lo que tiene que ser la vida, y sobre todo te dice que tú tienes que ser ejemplo para otros. No solamente que Él es ejemplo para nosotros, sino que nuestra vida tiene que ser modélica y ejemplar para otros. Y eso es una de las cosas que despierta sal. Porque cuando dice aquí la palabra, en el versículo 13, 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús estaba dando una enseñanza clave en la historia de la Iglesia. Verdaderamente nosotros pensamos que el éxito que vamos a tener va a ser por nuestra relevancia en los medios de comunicación, en Internet, nuestras grandes catedrales. Como escuché a un pastor, dice, no, lo que necesita Madrid son una gran iglesia con un gran edificio, unas cuantas así, que todo el mundo las vea y sean relevantes. No tantas iglesias chiquitinas por todas partes. Y verdaderamente son cosas vanas y cosas tontas. Porque lo que dice aquí, que lo que va a dar relevancia a nuestro evangelio va a ser que demos sabor donde estemos. Yo, como vosotros sabéis, tengo que controlar la sal por el tema de la hipertensión, y verdaderamente comer sin sal es un poquillo complicado. Una vez, porque ya no tiene, la sal le da un gustito ahí a las cositas, lo que hace es potenciar los sabores. Mientras que otras especias dan un tipo de sabor, la sal lo que hace es despertar las papilas gustativas y hacer que seas más sensible a los sabores. Entonces, lo mismo el Señor quiere de nosotros. Queremos que despertar el hambre de Dios en la gente. Y sabemos que muchas veces intentamos meter el Evangelio con calzador a la gente, a ver si así nos hacen caso. Pero cuando vivimos según los valores y principios que hay aquí escrito, la gente despierta ese sabor en ella. Yo me acuerdo, hoy me ha hecho mucha gracia, le estaba compartiendo del Señor a un compañero que se llama José Carlos, y este chico José Carlos, este señor, que ya es un señor mayor y tal, empezó él hablando del Señor. Yo cuando a una persona empieza hablando de Dios, sin yo decir nada, ya las orejas se me ponen así. Ahí ya digo, aquí el Espíritu Santo estaba moviendo, y empezó así a hablar del Señor, que si su madre era muy religiosa y tal, pero que él ni creía ni dejaba de creer y tal. Y empezamos así a hablar, y dice, no, yo cuando era joven fui pastor. Dije, sí, ¿fuiste pastor? Sí, pastor de cabras, ahí en mi pueblo, ahí en Extremadura y tal. Y le dije, pues yo también soy pastor y tal. Sí, ya, yo también lo he escuchado que tú eres pastor y tal. Y ahí empezamos ahí a compartirle del Señor y demás. Y el Señor
tú despiertas esa sal, ese sabor en las personas. Eso es algo que tiene que ser una realidad. Cuando tú estás mucho con una persona, algo se te pega de ella. Sus dejes, su forma de hablar, hasta forma de andar, de todo. Si tú estás con Jesús, algo de Jesús se te tiene que pegar a ti. Entonces, cuando leemos estos 3 capítulos, que lo vas a leer en casa, yo te voy a dar unos cuantos versículos, pero tú en casa, durante esta semana, te vas a coger estos 3 capítulos y los vas a orar, los vas a meditar, los vas a leer varias veces y sobre todo vas a contrastar tu vida con ellos. Porque dice la Escritura que el que mira la Escritura y la hace es como el que se mira ante un espejo. Entonces la palabra te da un reflejo de ti, pero también te da un reflejo de lo que deberías ser. Entonces tú tienes que mirar desde donde tú partes a lo que el Señor quiere que seas. Y con esa promesa que dice que Él va a estar contigo, tú vas a buscar ponerlo en práctica. Porque aquí hay mucho tomate, como decimos. Entonces, varias preguntas que te vas a hacer cuando leas estos 3 capítulos. Una, ¿cuáles son los enfoques de Jesús? Es decir, Jesús pone unos énfasis. Yo te voy a decir algunos. Este de la sal es uno, pero hay más. Aquí habla sobre cómo hay que orar. Y qué le importa a Dios que orar. ¿Le importa que oremos en un lugar así grande o en un lugar con palabras rimbombantes? O dice, como dice aquí en la Escritura, en el versículo 5 del capítulo 6, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Es decir, que a Dios la hipocresía le da exactamente lo mismo. Hipocresía en griego viene del término hipócratas, que significa teatro. Es decir, los actores eran los hipócratas. Entonces, como se ponía una careta, pues ellos daban un teatro de algo que no eran. Entonces a Dios los teatros es que le da lo mismo. Dice, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Aquí hay un principio que dice, tú tienes que tener una vida devocional a solas con Dios. Y eso es el ABC de la vida cristiana. Una cosa que quiero implementar es unas clases de estudio bíblico. Los jueves a las 7, los jueves a las 8. Entonces, según me digáis, según la gente que venga pueda, lo haré. Y una de las primeras cosas que quiero enseñar son métodos de estudio bíblico. Cómo estudiar la Biblia de forma inteligente. Cómo hacer un estudio devocional. Cómo hacer un estudio de un libro, un estudio de un capítulo. Es decir, cosas que son básicas para la vida cristiana. Por supuesto, los viernes tenemos la escuela de oración, porque estamos aprendiendo a orar, estamos enseñando a orar, enseñar a hacer guerra espiritual. Entonces, Jesús aquí da por sentado que la gente ora. Y el pueblo judío era gente que oraba muchísimo. Es decir, desde pequeño aprendían oraciones. Y sus oraciones eran decir en hebreo, pues un salmo, decir en hebreo un pasaje de la Escritura. Y para ellos eso era orar. Pero Jesús les dice, no, yo tengo otra forma de hacerlo. Y ellos, los discípulos, veían a Jesús orando. Y veían que había algo distinto. Eso de hablar a Dios con el corazón era un concepto que ellos no habían visto antes. Estaban acostumbrados, como en la Iglesia Católica y otros sitios, repetir letanías, repetir palabras. Entonces aquí Jesús habla la importancia de tener esa intimidad con Dios. Y luego habla lo que todos conocemos como el Padre Nuestro, que es una guía. No es una oración para estar repitiendo mecánicamente, porque luego más adelante dice que no repitamos de forma vana, sino una guía para saber cómo hablar con Dios, cómo tener intimidad con Él. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que vas a ver, los enfoques de Jesús y qué valores, qué principios y qué objetivos tiene para tu vida. Porque estos 3 capítulos te van a mostrar cómo el Señor quiere que vivas. Y empieza en el capítulo 5, en el versículo 3, con unas palabras muy importantes. Dice, bienaventurados. La palabra bienaventurados o bendecidos significa lo que Dios bendice. De tal manera que Jesús ya te muestra claramente qué es lo que Dios bendice. Y eso nos tiene que importar a nosotros muchos. Tú fíjate
que de las cosas que Dios dice aquí que bendice, a lo mejor hay algunas que se predican mucho, sobre todo con el tema del dinero, que no están aquí incluidas, pero sí habla de cosas que a Dios le importa muchísimo en cuanto a nuestras actitudes. Habla que tenemos que tener pobreza de espíritu, es decir, reconocer nuestra necesidad. Habla que si lloramos por causa del reino de Dios, fíjate lo que está aquí diciendo. No está diciendo aquí que si lloras porque te han pegado o porque te ha salido algo mal, que por supuesto que Dios en esos momentos también tiene consolación, pero dice aquí llorar, clamar por el reino de Dios. Hay gente que clama por el reino de Dios, que ves tu vida y dices, Señor, no puede ser, yo no puedo seguir esclavo de este pecado, yo no puedo seguir viviendo en este círculo vicioso, yo quiero vivir esa vida que a ti te agrada. Y aquí dice que Dios a esa persona le va a dar respuesta. Habla de aquellos que tienen un corazón manso, un corazón enseñable. Y eso es algo precioso, porque vemos un mundo donde la gente es súper arrogante, no quiere ser enseñada, no quiere que le llamen la atención, no quieren aportarle nada. Dicen, no, yo ya sé todo, como me decía mi compañero, yo ya a mi edad, yo ya sé todo y ya yo soy el que me marca a mí mismo lo que tengo que creer y lo que debo y lo que no. Habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Tú imagínate lo duro que es pasar necesidad y pasar hambre. Pero hay gente que tiene hambre de Dios y Dios quiere que tengamos hambre y sed de Dios, que tengamos hambre de su misericordia, hambre de tener un limpio corazón, de andar en la paz. Y dice aquí que el Señor nos va a bendecir, incluso cuando seamos rechazados, seamos vituperados, es decir, insultados por otros y vejados por otros. Entonces aquí Jesús nos muestra las cosas que a Dios le importan y las cosas que a nosotros nos teníamos que importar. Dice en el capítulo 6, el versículo 33, unas palabras que nos teníamos que saber todos de memoria. Dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale cada día su propio pan. Es decir, Jesús nos muestra no solamente lo que Dios bendice, sino cómo tienen que ser nuestras actitudes hacia las cosas que vivimos, pero en el reino de Dios. El Señor sabe que tenemos necesidades. El Señor sabe que tenemos problemas, que padecemos hambre físicas, que padecemos necesidades económicas, pero nos pone el punto principal, cómo tenemos que manejar esas cosas en el reino de Dios. Todos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos las cosas como bien nos parecía o nos habían enseñado nuestros padres. Pero en el reino de Dios hay una forma distinta de hacer las cosas. Aquí en Mateo 6:33 nos dice claramente, busca primero el reino de Dios. Y tú imagínate si hay prioridades en esta vida. A mí me gustan las agendas, me gusta escribir las cosas que tengo que hacer, entre otras cosas, porque es una forma de no olvidarte todas las cosas que tienes que hacer. Tengo un corcho, yo tengo varios corchos de esos en la casa, donde voy poniendo la factura esta, el pago este, el teléfono de esta persona que hay que llamar. Ahora que también pues tengo que llamar a personas, digo, hay que llamar a esta persona, hay que llamar a esta otra, que no me olvide de esto. Pero en toda la agenda que tú tengas, en todos los planes que tú tengas en el día, en todas las cosas importantes, tu encuentro con Dios es lo más precioso. Charles Finney, el famoso evangelista, él era abogado antes de dedicarse por completo al ministerio. No me acuerdo si fue Charles Finney o otro misionero que lo dijo, que también era abogado, pero él dijo que cuando estaba todavía en su oficio trabajando, antes de irse de misionero o de evangelista, él decía, tengo tantas y tantas cosas que hacer en este día que no menos de 3 horas en oración voy a tener que pasar. Es decir, que cuanto más carga, donde más trabajo,
más tiempo dedicaba a orar. ¿Por qué? Porque si no, trabajamos con nuestras fuerzas, vivimos con nuestras fuerzas, enfrentamos los problemas con nuestras fuerzas y luego nos lamentamos, no por el reino de Dios, sino por la ausencia de Dios en las cosas que hacemos. Entonces aquí Jesús nos enseña cómo manejar el afán, cómo manejar la ansiedad. Nos muestra también cuál es el énfasis que Jesús tiene acerca de la relación con la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. Y esto era muy importante, porque el pueblo judío había sido enseñado en la ley de Moisés, había sido enseñado en el Antiguo Testamento. Entonces era un pueblo que tenía unos valores muy bonitos, que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, que Dios ha mandado una serie de cosas y uno tiene que buscar cumplirlas para obedecer a Dios. Entonces, dice aquí en el 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, está hablando de los 10 mandamientos, los que tenemos ahí en esa tabla, muy pequeño será llamado, y así enseñé a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús dice unas palabras que rompen los esquemas por completo. Cuando uno verá el libro de Mateo, ve el enfrentamiento que tuvo con esta gente que se llamaban los escribas y los fariseos. Era gente que enseñaba la ley de Dios, como ellos la entendían. Eran gente que su oficio era escribir la Biblia, por eso se llaman escribas. Yo en Israel he estado al lado de escribas, es decir, personas que su oficio es sentarse delante de un rollo de piel de carnero o de lo que sea y pasarse el día escribiendo la Biblia en hebreo, letra a letra. Como cometiese una equivocación, tenía que volver a empezar desde el principio. Cada vez que se encontrase el nombre de Jehová o Yahvé, tenía que coger, lavarse las manos, hacer una oración y seguir escribiendo. Es un trabajo bonito, pero un trabajo bien duro. Lo bueno de él es que memorizaba las escrituras. Entonces, como no hacía, tu vida era más que escribir la Biblia, pues quieras que no, tenían un conocimiento teórico e intelectual de la Biblia muy grande. Y esta gente y los fariseos se opusieron mucho a Jesús. Y en el libro de Mateo vemos los distintos encuentros que tiene con fariseos y con escribas, porque se oponen a lo que Jesús estaba enseñando. Ellos eran ciertamente un poco elitistas, en el sentido de que ellos se creían que eran por encima de los demás y despreciaban un poco al resto de la gente. Pero Jesús hablaba de una cercanía con Dios, de una venida del reino de Dios para la gente humilde, para la gente pobre. Criticaba su forma de orar, su forma de ejercer las obras de Dios y los llamaba de hipócritas. Y eso era algo que ofendía, por supuesto, Jesús también ofendía. Jesús también confrontaba a esta gente. Pero en este pasaje parece ser que los estuviera alabando. Está diciendo a sus discípulos que si no tenemos el mismo énfasis, la misma dedicación que tenían los escribas y fariseos para cumplir los mandamientos de Dios, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y parece ser a veces que la gente enseña una especie de evangelio light, una especie de evangelio en el cual lo que Jesús mandó no es para nosotros. Las bendiciones sí, pero los mandamientos no. Y no hay cristianos de segundo nivel. Hay teólogos que lo han enseñado literalmente, que hay cristianos, por así decirlo, de segunda clase y hay cristianos más entregados de primera clase. Y solamente los mandamientos son para los que tienen más entrega. Pero Jesús no hace diferencia. No hay evangelio de segunda y evangelio de primera. Hay aquellos que son discípulos y los que no lo son.
Es decir, como las películas. En las películas hay protagonistas y hay extras. Pues desgraciadamente en muchas iglesias hay mucho extra. Y no es despreciar a nadie. Pero Dios no quiere que seamos extras de la película. Quiere que seamos protagonistas de la película, de nuestra propia vida, trayendo el reino de Dios a ella. Y una de las cosas que habla en este sermón son nuestras relaciones con los demás. Es decir, aquí habla nuestra relación con Dios, nuestra relación con su palabra, nuestra relación con las circunstancias, pero también habla nuestra relación con las personas. Dios es un Dios que le importa mucho cómo tratamos a los demás. Muchas veces, cuando la gente habla del Evangelio, no se da cuenta que la forma en la cual tratas a los demás va a ser la forma en la cual Dios también te va a juzgar a ti. Porque cuando habla la Escritura que amemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestros semejantes, estamos escuchando que a Dios le importa cómo tratamos a la gente que nos rodea. De tal manera que si tú tratas mal a la gente que nos rodea, pues no esperes que Dios esté con los brazos abiertos recibiéndote. Y aquí en concreto habla el ejemplo de la ira. En el Mateo 5, versículo 21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Generalmente cuando la gente la confrontamos con los 10 mandamientos, dice, no, si yo no he matado. Ya, pero es que Jesús dice, vale, no habrás matado, pero seguro que has odiado en tu corazón. Y dice aquí en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o vano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Seguramente no habrás escuchado mucho predicar cuando se hace la invitación a que la gente traiga la ofrenda. Ningún pastor que se pare y diga, hermano, tú que tienes ahí tu ofrenda, si tienes algo en tu corazón contra alguna persona, deja ahora mismo y no entregues tu ofrenda. Vete a donde esté esa persona y pídele perdón, porque eso le va a agradar a Dios más. Pues eso es lo que está aquí diciendo, que a Dios le importa más que la ofrenda que tú vas a dar, el que te reconcilies con alguna persona. Porque el Señor de eso va a ser juez. Muchas veces a lo mejor la persona ha muerto, pero en nuestro corazón sigue estando ese odio. O la persona la tenemos ya muy lejana, ya está en otro lugar, otro país o en otras cosas. Pero en nuestro corazón sigue habiendo algo de odio, de resentimiento por el daño que nos ha hecho. Pues el Señor de eso le importa. Y lo importa por lo que dice aquí. Y dice en el 25, bueno, no lo dice en ese texto, pero lo habla luego cuando habla de la oración. Dice, si tú no perdonas a tus semejantes, pues no esperes que Dios, que está en el cielo, tampoco te perdone a ti. Es decir, que al Señor le importa cómo tratamos a los demás, cómo le hablamos y cómo nos relacionamos con ellos. Luego habla de las relaciones dentro de la familia, lo mucho que aborrece el divorcio y el adulterio. En esa época era algo que la gente, siendo tan religiosos como era, un hombre se podía divorciar de una mujer simplemente porque le hubiese quemado la comida. Y cuando una mujer era divorciada, no solamente era vergüenza para ella, sino que al no tener la cobertura, entre comillas, estamos hablando, de un hombre, se encontraba que muchas de ellas no podían trabajar, que no tenían una pensión como tenían ahora, y eran personas que eran abocadas casi a trabajos como la prostitución o cosas peores, porque ya cuando tenías la mancha de que un hombre se había divorciado de ti, ya volver a casarse, porque si la Biblia acepta que en las condiciones que dice te puedas casar por segunda vez, pero claro, una mujer que ya estaba marcada, pues ya el siguiente, pues ya la veía un poquito así, algo tiene mal para que el otro se haya divorciado de ella, cuando muchas veces lo que aquí habla
que en cuanto al divorcio dice que, vamos a ver, a causa de la dureza del corazón de vosotros. Por eso Moisés permitió el divorcio. Es decir, que esa dureza que hay en nuestro corazón es algo que Dios la está mirando. Muchas veces, cuando cometemos un error, lo damos sin importancia. No nos damos cuenta que el daño que estamos haciendo a una persona con nuestros errores. Y muchas veces ocurre todo lo contrario. Cuando una persona nos hace daño a nosotros, la tratamos con una dureza que, vamos, si nos tratase a nosotros igual, de la misma forma que le hemos tratado a la otra persona, se nos caería la cara de vergüenza, de dolor. Y al Señor eso le importa. Le importa cómo hablas. El hablar es muy importante. Tú puedes decir palabras que edifican o puedes decir palabras que destruyen, que a la gente le va quitando las ganas de querer progresar. Por eso es tan importante el corregir nuestra forma de hablar, para que pueda ser palabras que traigan edificación. Otra cosa interesante que ya hemos leído, cuando habla de aquel que enseñe a guardar esos mandamientos, lo que dije antes, es que tenemos una obligación de enseñar los mandamientos de Dios a los que viven con nosotros, especialmente a nuestros hijos. Dios nos ha mandado en su palabra que tenemos que enseñarles la ley de Dios y que tenemos que corregirles para que intentar que anden en esos caminos, porque dice, el que hace y enseña, grande será llamado en el reino de los cielos. Es decir, tenemos una responsabilidad. Por supuesto que el pasado no lo podemos cambiar, pero siempre hay un punto en el cual podemos decir, a partir de ahora, Señor, yo voy a intentar ponerlo en práctica e implementarlo en mi casa y en mi vida. Voy acabando ya. Sigue el Sermón del Monte hablando sobre el tema de la oración, el tema del ayuno, y en el versículo 6 del capítulo 6, versículo 19, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones, minas y hurten, sino haceros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, una de las cosas que Jesús habla es cuál es nuestra relación con el dinero y con las riquezas. Y muchas veces solamente hablamos del diezmo, solamente hablamos de la ofrenda y no hablamos de cómo manejar nuestro dinero. Nuestro dinero son recursos que Dios nos da. Tú no eres dueño de tu dinero, no del 10%, del 100%. Tú no eres dueño del 100%. El 100% le pertenece al Señor porque Él te lo ha dado. Y tú tienes que tener objetivos en la vida. Y tu objetivo es no enriquecerte en esta tierra, no acumular cosas. A veces somos acumuladores, cosas inútiles, cosas que podríamos prescindir de ellas. Pero dice aquí que nuestro objetivo es hacernos tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros? Las buenas obras. Muchas veces dar tiempo a los demás es oro puro. Es decir, una persona que está pasando problemas, escucharla, quedar con alguien para tomar un café, orar por alguien que lo está pasando mal, pero con la persona. No simplemente decir, voy a orar por ti. Hay un hábito que tengo y que aprendí, y que cuando una persona me pide oración, yo no le digo voy a orar por ti, le digo vamos a orar ahora mismo. Porque soy humano y tengo tantas cosas en la cabeza y puede que al final no ore por la persona. Entonces, ¿para qué prometerle que voy a orar si a lo mejor se puede que me olvide? Entonces, el Señor, lo que yo hago es decirle vamos a orar ahora, aunque sea por teléfono. Y nos ponemos a orar, lo ponemos delante del Señor. Tiene un poder tan grande cuando te unes con una persona para orar, de verdad. Por eso Satanás quiere que nos aislemos, estemos en nuestro pequeño mundillo y no nos juntemos. Cuando tú te juntas con alguien para orar, aunque sea en pareja, ahí hay algo tremendo. Por eso Dios quiere que el hombre y la mujer sean un equipo. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno delante de Él, no simplemente para un tema sexual o de tener hijos o de acompañarnos a lo largo de la vida, sino para que fueses equipo con esa persona. Y Satanás, una de las cosas en las cuales no quiere que seamos equipo es en la oración y en el reino de Dios.
porque sabe que la oración produce una explosión espiritual tremenda. Entonces hay que buscar orar con la persona que Él te ha puesto. O buscarte un compañero, una compañera de oración, alguien que tenga ese corazón de decir, vamos a orar juntos y vamos a estar este tiempo delante del Señor. Termina este Sermón del Monte, ya en el capítulo 7, con dos cosas muy interesantes. La gente dice, Jesús habló mucho del reino de Dios, ha hablado mucho del Evangelio, pero también aquí se habla del infierno. Es decir, Jesús varias veces cita ese lugar horroroso, ese lugar donde el ser humano va a estar apartado de Dios, y dice que si tu ojo, dice en el capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecian. Aunque este no es el concreto el versículo que estaba buscando, que habla acerca del infierno, pero sí habla de que tenemos que tener mucho cuidado en juzgar a los demás. Y es una gran tentación. Cuando vemos algo que no nos gusta en una persona, o cuando vemos algo que consideramos que está equivocado, hay una tendencia en nuestro corazón a condenar a la otra persona. Muchas veces no sabemos las circunstancias que tienen otros. Yo me acuerdo la anécdota que contaba un pastor de que estaba ahí en un vagón y había unos niños pequeños y un hombre, y los niños estaban saltando, subiéndose por encima de los sillones, bueno, un escándalo total y absoluto. Y él se molestó, verdaderamente se molestó. Y este padre que aquí está ahí a su bola, no le importa nada lo que están haciendo sus hijos, le dijo, oiga, llame la atención a sus hijos, que mire aquí que están molestando. Y el hombre se volvió así, y casi con las lágrimas en los ojos, le dijo, mira, perdóname, venimos de enterrar a mi mujer, a la madre de ellos, y no estaba pendiente de lo que estaban haciendo. Es decir, que muchas veces no sabes qué hay detrás del telón, qué está pasando a la persona, por qué la persona reacciona así. Muchas veces detrás de una persona que responde de forma iracunda, hay una persona que ha sido muy herida en el pasado por otras personas, la han tratado muy mal y la forma que tiene que responder es airándose. O muchas veces una persona que es introvertida y se encierra en sí misma es por la misma causa, porque la han tratado muy mal. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hablar a las personas, cómo tratarlas. Es decir, no simplemente rechazarla por lo que vemos en la superficie, sino ver un poquito más atrás y orar por la persona, decirle, Señor, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué le puedo dar? Muchas veces tenemos ese énfasis, decirle, Señor, quiero que me dé, quiero recibir, pero la palabra nos enseña y el Señor nos enseña que tenemos que poner también ese objetivo, qué yo puedo aportar, qué yo puedo dar, qué yo puedo, en qué forma yo puedo ayudar a esa persona. Entonces ya terminando, vamos a leer en el capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús concluye su sermón, concluye su enseñanza diciendo, mira, si me llamáis Señor, que lo soy, pero no hacéis lo que yo os digo, entonces no solamente es que seáis hipócritas, sino que no vais a entrar en el reino de los cielos.
Es decir, que a lo largo de todo el sermón está diciendo cómo entrar al reino de los cielos, pero también está diciendo, cuidado, que hay gente que no va a entrar al reino de los cielos, aunque durante un tiempo hayan andado cerca de mí. Porque la salvación es por fe, pero el juicio es por obras. Es decir, que Dios te salva por la fe en Él, pero luego la recompensa va a venir por las obras que hemos hecho. Entonces, si decimos que Jesús es Señor, pero luego en nuestra vida no hacemos lo que Él ha dicho, pues ahí hay algo que no funciona. Aquí dice personas que han profetizado en su nombre. No han profetizado en nombre de Mahoma, sino que han profetizado en el nombre de Jesús. Hay personas que han echado fuera demonios. Se supone que para echar fuera demonios, algún nivel de autoridad espiritual tenía que tener esta gente. Y aquí dice que en su nombre hicieron milagros. Yo creo que milagros auténticos en el nombre de Jesús tienes que tener el Espíritu Santo para hacerlo. Pero sin embargo, en su vida había una doble moral. Y ese es uno de los grandes problemas dentro de la Iglesia y dentro del mundo cristiano. Personas con doble moral, con doble ánimo. Es decir, que te ponen una cara por un lado y luego cuando se dan la vuelta y están a solas o están en otras circunstancias, hacen totalmente lo contrario. Pues el Señor te ve cuando estás de frente, cuando estás de lado y cuando estás de detrás. Y de ahí donde vienen los escándalos dentro de su iglesia. De ahí donde viene la vergüenza para el Evangelio. Y yo me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo que decía, de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. No sabemos qué problemas tenía. Lo mismo no teniendo esposa y siendo un hombre de cierta edad, pues a lo mejor tenía tentaciones sexuales, pero él decía que él ponía su cuerpo en disciplina. Es decir, no dejaba que su cuerpo le dominase. Dice, porque no habiendo sido yo heraldo de otros, es decir, habiendo yo predicado la palabra a otros, sea yo mismo reprobado. Reprobado significa que suspendido. Es decir, que a la hora de la verdad, cuando estuviese delante de Dios, Dios le dijese, en vez de buen siervo y fiel, le dijese, estás suspendido, Pablo. Porque sabes, predicaste una cosa y luego a las espaldas me hiciste otra distinta. A muchos le va a pasar eso. Y ciertamente el infierno va a estar lleno de pastores. No es muy popular predicar eso. Yo me lo predico a mí mismo, que soy pastor y no quiero acabar en el infierno. Y esta palabra, yo durante la semana me la voy a tener que buscar ponerla en práctica, porque el Espíritu Santo me la va a recordar. Cuando venga así algo que a él no le agrada, dirá, oye, cuidadito que predicaste esto. De tal manera que, como dice la Escritura, no prediquéis ni os hagáis maestros porque tengáis mayor condenación. El Señor te advierte, hay que obedecer mis palabras. Hay una responsabilidad con lo que escuchas. Y ya terminando, el famoso pasaje de los 2 cimientos. De tal manera que Jesús, para concluir el sermón, y sabemos que todo sermón, como este, tiene que tener su conclusión. Un buen sermón tiene que tener una ilustración, tiene que tener unos puntos que se desarrollan y luego tiene que tener una conclusión para llegar a algún punto. Al final que diga, esto, concluimos en esto. Pues Jesús concluyó este sermón con la palabra de los 2 cimientos. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí tenemos un especialista en construcción y sabe que construir sobre la arena es muy mal negocio. Porque tú sabes que los cimientos, como no tengo unos buenos cimientos, la casa, como la torre de Pisa, va a hacer así, se va a doblar para un lado. Entonces, hay gente que edifica sobre la arena. Es decir, el Señor te puede dar los mejores materiales del mundo, oro, plata, lo que sea. Pero si tú la base, el fundamento, que es la obediencia, no está, da igual lo que edifiques por encima, que como un castillo de naipes se te va a caer todo. Dice, descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Nadie quiere que tu vida acabe en una ruina, pero ¿cuántos cristianos acaban su vida como una ruina? Cuando predicamos en la calle,
hablamos del Señor a mucha gente que no ha escuchado el Evangelio, lo ha escuchado por primera vez, pero siempre encontramos alguno o alguna que han dado algún tiempo en los días del Señor, pero que su vida se apartó y se fue por el desfiladero abajo. Y siempre, aunque es duro decirlo a una persona, pero siempre cuando tienes consejería con una persona así, tienes que decirle, tienes que retroceder al punto de perdición. ¿En qué momento empezaste a desobedecer a Dios? Porque siempre hay un momento, siempre hay una encrucijada en el cual nos dice Dios que hagamos algo y dejamos de hacerlo. Y a partir de ese momento empiezan las cosas a irse cuesta abajo. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. En primer lugar, llegar al arrepentimiento y decirle, Señor, mira, es verdad, me dijiste que hiciera esto, no lo hice. Y yo te pido perdón. Y yo te pido una nueva oportunidad. Y el Señor siempre tiene una nueva oportunidad, un nuevo comenzar. Como esta última canción que cantamos tan bonita. Y vino tu presencia y todo lo cambió. De verdad, necesitamos salir de nuestra mediocridad, de nuestra debilidad y de nuestra dejadez y tibieza y empezar a ponernos las pilas espiritualmente, con el Espíritu. Sabemos que un coche sin batería no va a ningún lado. Pues espiritualmente necesitamos conectarnos a esa batería de Dios para que el coche empiece a funcionar como tiene que funcionar. Y esa batería se llama el Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos de pie.